Hola, ¿cómo están todos y todas? Espero que bien. Vamos ya a ver estas últimas clases a través de los videos de lo que significa el programa de análisis matemático 1. Ya hemos visto en la parte segunda del año lo que son integrales indefinidas, concepto de integral, integrales indefinidas, los métodos de integración, sus propiedades. Y después incursionamos en la integral definida, en las cuales allí hemos visto el concepto, algunas particularidades, la integral de Riemann, que obviamente es la integral definida. Y ahora, en esta conclusión, digamos, de todo de lo que es la integral con los teoremas, justamente vamos a ver los teoremas. El primer teorema que vamos a analizar, a tratar de interpretar, a explicar, que ustedes puedan entender, es el teorema del valor medio o teorema de la media. Este teorema es importante porque después me permite poder explicar, poder interpretar el teorema fundamental del cálculo integral, que es importante. Todo es importante en definitiva, pero digamos que en esto hay siempre un antes y un después, por eso es importante que ustedes al análisis matemático lo tengan en un todo comprendido, porque hay muchas interrelaciones y no son temas aislados, sino que están concatenados unos con otros. Y después, la segunda parte del teorema fundamental del cálculo integral, también llamada regla de Barrow, que es la que vamos a tratar de analizar, que ustedes entiendan. La memoria, como siempre he dicho, y lo mantengo, es importante, pero hay que complementar esa memoria con toda una interpretación de estos conceptos teóricos. Es decir, yo me puedo acordar de memoria de un gráfico o de una expresión a la cual tengo que llegar, demostrándola, pero la secuencia analítica es toda una secuencia en la cual yo tengo que comprenderla, interpretarla, porque de esa manera entiendo el concepto o el tema teórico. Es así. Bueno, vamos entonces a ver estos temas a continuación. Obviamente el primer teorema de estos que estuve mencionando es el del valor medio, en donde obviamente partimos de una función f de x. Esta función, como su integral en un intervalo determinado a b, tiene que estar acotada y debe ser continua. Y acotada es referido tanto a la función o bien a la integral, que quiere decir que esté comprendida entre dos áreas, una formada por un rectángulo mayor, cuya base es la amplitud del intervalo, b menos a, y la altura es la mayor ordenada que tenga un punto en ese intervalo de la función. Y el otro rectángulo, en el cual va a estar comprendida el área de esta integral, es el rectángulo menor formado por la base, que es la amplitud del intervalo, y la altura de la ordenada mínima que exista en ese intervalo. Esta propiedad la vimos ya como propiedad de acotación de las integrales definidas. Si se cumple entonces que la integral es acotada, la función es continua, podemos afirmar que la función va a tener en un punto determinado epsilon, un valor promedio de ordenada que, si multiplico ese valor de ordenada por la base, b menos a, la amplitud del intervalo, va a ser igual al área comprendida o al área que me determina la integral definida entre a y b de esa función. Por lo tanto, si ustedes se fijan, que si epsilon está comprendido en el intervalo AB, y por lo tanto el f de epsilon, es decir, la ordenada del punto x igual a epsilon, va a estar comprendida, esa ordenada, entre el m minúscula, que es la ordenada del punto A, del extremo inferior del intervalo, y el valor m mayúscula, que es la ordenada del punto B, que es el extremo superior del intervalo. M minúscula es el menor valor de ordenada y m mayúscula el valor mayor. Por lo tanto, se van a dar estas dos situaciones, que epsilon pertenece al intervalo AB
y f de epsilon pertenece a un intervalo vertical, en este caso, m minúscula, m mayúscula. Estas son las condiciones iniciales. Entonces, si se dan esas condiciones de un valor epsilon, se va a cumplir que la integral definida de esa función entre a y b, el área que me determina esta integral definida, va a ser igual al área conformada o generada por el producto de la base, que es la amplitud del intervalo, por la ordenada de ese punto x igual a epsilon. Esto se puede cumplir en un punto o en más puntos. Ya lo vamos a ver. Quiere decir que eso es lo que tengo que demostrar. Eso es lo que dice el teorema del valor medio del cálculo integral. ¿Cómo lo demostramos? Bien, recién les mencionaba la propiedad de acotación. Es decir, que la integral definida en un intervalo AB, por propiedad de acotación, se encuentra comprendida entre un rectángulo menor, formado por el menor valor que aparece allí, que es m, de ordenada por la amplitud del intervalo, y otro rectángulo mayor, que es el valor obviamente del m mayúscula, que es el mayor valor que se encuentra, multiplicado obviamente por la amplitud del intervalo. Eso decía la propiedad de acotación. Ahora bien, si dividimos a estos tres miembros de estas desigualdades por b menos a, obviamente que acá se simplifica, me queda m minúscula, menor o igual a 1 sobre b menos a, porque es lo mismo que multiplicar por el recíproco que dividirlo. Entonces 1 sobre b menos a por la integral, estoy dividiendo por b menos a, va a ser menor o igual a m por b menos a sobre b menos a, estoy dividiendo, se simplifica y me queda m mayúscula. Entonces, aquí obtengo una desigualdad, le pongo 1, que es esta integral dividida por b menos a, es mayor o igual que m y es menor minúscula y es menor o igual que m mayúscula. Esto que ya vimos, que acá yo lo he marcado, si ahora yo también me fijo que ese punto epsilon, el punto x igual a epsilon, su valor de ordenada, ¿no? F de epsilon, se encuentra entre m minúscula y m mayúscula, significa que en algún momento, si están comprendidos entre m minúscula y m mayúscula, tanto la expresión 1 como la expresión 2, estas dos van a ser iguales. Es decir, los miembros que están justamente entre esos valores van a ser iguales. En algún punto al menos van a ser iguales siempre y cuando la función sea continua, ¿no? Por lo tanto, de 1 y de 2 puedo expresar que 1 sobre b menos a por la integral definida entre a y b de la función f de x va a ser igual a la ordenada del punto epsilon, o sea, f de epsilon. Si b menos a está dividiendo, lo paso multiplicando y aquí me queda ni más ni menos que lo que quería demostrar. Fíjense en que también ocurre, dije que puede ocurrir en un punto, al menos en un punto, pero también en más. Por ejemplo, acá en los puntos marcados en azul, también ahí tendría la misma altura de un epsilon sub 1 y un epsilon sub 2, en donde pasa exactamente lo mismo. Quiere decir que este teorema se puede cumplir en un punto al menos o en muchos más. Vamos ahora sí a expresarlo a esto, ¿no? Que es lo que dice el teorema. Asegura que la función f de x en la misma existe al menos un valor de x para el cual el producto de su ordenada, ese valor de x le ponemos acá epsilon, ¿no? Su valor de ordenada multiplicada por el módulo o la amplitud del intervalo, que es b menos a, es igual al área de la integral de f de x en ese intervalo, en donde x obviamente pertenece, ese valor de epsilon pertenece al intervalo AB. Se denomina epsilon justamente al punto intermedio en ese intervalo cerrado AB. Aclaro, reitero, que acá dice que el teorema asegura que al menos existe un valor de x igual a epsilon. Pueden ser más, como la gráfica acá lo indica. Tengo tres valores en donde se cumple este teorema. Vamos a ver, como dije recién, uno de los teoremas más importantes, que es el teorema fundamental del cálculo integral. Este teorema obviamente va a explicar, de alguna manera es el que relaciona la integral definida con la integral indefinida. Palabras más, palabras menos, es lo que dice allí, ¿no? Que si yo derivo a la primitiva, lo que me devuelve es el integrando.
Esto que dice acá, si yo derivo la primitiva, lo que me devuelve es el integrando, que esto lo vimos como una de las propiedades de la integral indefinida. Fíjense de dónde partimos. Una función continua en un intervalo AB, esa función continua va a estar en función de t, o sea, va a ser otra la variable que vamos a tomar acá para que no se confundan con el x este, que es el extremo superior de la integral definida. Es decir, esa f mayúscula de x, llamada primitiva, va a ser igual a la integral definida en el intervalo ax, donde x es una variable, de la función f de t por el diferencial de t. Obviamente que esta integral, también esta función f de t, digo, también es continua en el intervalo AB y diferenciable en ese intervalo. Lo que dice este teorema fundamental del cálculo integral, que la derivada de esta f mayúscula de x es igual a f minúscula, es el integrando. Para empezar, a modo de introducción, vamos a plantear cuál sería la gráfica de esa f de t en el intervalo ax, donde x dijimos es variable, y obviamente el área de esa integral entre a y x va a ser f mayúscula de x. Esta f mayúscula de x se llama función integral. Y ojo, porque en realidad este concepto es importante porque suele preguntarse en los exámenes, en los parciales. ¿Por qué esta f de x se llama función integral, esta f mayúscula, que cumple las veces de primitiva en realidad acá, ¿no? Y se llama función integral porque depende de x. Depende de x. Obviamente, si yo esta x la voy variando, la pongo cada vez más próxima al extremo inferior a o cada vez más lejos, obviamente que esta f mayúscula de x, que es la que representa el área, va a depender de ese valor de x. Está en función de x. Por eso se llama función y obviamente integral porque se trata de una integral. Este integrando, como dije recién, es con respecto a f de t, el integrando es f de t, el integrando es f de t, que es para distinguir, se toma esta variable t para distinguirla o para diferenciarla de la x, que es la que se toma como extremo superior variable de esa integral. Obviamente que si tenemos un intervalo AB, esa x va a estar perteneciendo a ese intervalo, ¿no? Esa x está entre A y B, donde B seguramente va a estar más a la derecha de esta variable x. Recordando que esto es lo que yo les decía al comienzo. F de x tiene una primitiva f mayúscula de x, tal que la derivada es igual a ese integrando. Esto lo vimos como propiedad, recuerdo nuevamente, en las integrales indefinidas. Entonces, si yo a la f de x la integro, obtengo f mayúscula de x. Por lo tanto, si yo derivo, obtengo la integrando. Bueno, esto es lo que hay que demostrar, ¿no? Es una demostración que aparentemente sería muy simple llegar a eso, pero obviamente tiene sus metodologías, procedimientos, estrategias que la vamos a ver a continuación. Partimos de la función integral, recuerden, que es la integral entre a y x, siendo x el extremo variable, extremo superior variable, de f de t diferencial de t. Si como esta x es una variable, vamos a incrementarla un delta x. A ese extremo superior entonces lo incrementamos un delta x. Fíjense acá en la gráfica. Acá tenemos la función integral entre a y x. Esta es la if igual a f de t. Si a esa x la incrementamos un delta x, vamos a tener otro punto acá, x más delta x. Por lo tanto, si esta f de x que tenía acá se incrementa la variable x, se incrementa un delta x, voy a tener acá entre x y x más delta x un incremento de esa función integral, un incremento de la f mayúscula de x. Bien, aplicamos propiedad de la integral definida. Recuerden, ¿no?, que como teníamos que se sumaban, yo tenía que encontrar la integral definida entre a y x más delta x, tenía que en forma parcial sumar las integrales que componen, es decir, la integral que va de a x más la integral que va de x a x más delta x, que es lo que hago acá. Y obviamente que esa va a ser la función respecto de la variable incrementada.
Es decir, voy a tener acá la función, la integral incrementada, que va a ser la que va de a x más la que va de x a x más delta x. Por lo tanto, f de x más el incremento de f de x no es ni más ni menos que la función de la variable incrementada. ¿Qué es lo que estoy especificando acá? Si esta que tengo aquí es f de x más el incremento, ese incremento de f de x es f de x más delta x, por lo tanto, el incremento de la f de x va a ser f de x más delta x menos f de x. A ver si lo ven gráficamente a esto. ¿Cuál es el incremento de f de x? Es el área comprendida entre x y x más delta x. Ese es el incremento. Ese incremento, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a toda la función desde a hasta x más delta x, que sería esta incrementada, que va de f de x más delta x, es desde a, acá lo están viendo, ¿ves? Desde a hasta x más delta x, sería todo. Si a eso le resto la f de x, que es de la que va de a x, ¿qué es lo que obtengo? Y el incremento de f de x, obtengo este incremento. Ahora bien, si esta f de x que está acá, lo resuelvo ahora, o sea, esta f de x más delta x, ¿a qué era igual? A la integral que va de ax más la que va de x a x más delta x. Y esta f de x dijimos que era la integral entre a y x de f de t diferencial de t. Por lo tanto, si estoy sumando y restando, esta menos f de x con esta que está acá, que es la misma, f de f mayúscula de x, se cancelan. Y termina quedando entonces que el incremento de esa integral, de esa función integral f mayúscula de x, es igual, y acá lo ven gráficamente, a la integral que va desde x hasta x más delta x. Es medio cíclico esto, ¿no? Porque en realidad gráficamente ustedes lo pueden ver y observar, pero es una forma más que nada de mostrarlo en forma analítica. Yo parto de esa función que es igual a la suma, aplicando la propiedad de la integral definida. Luego, yo sé que el incremento de la función integral es igual a la incrementada menos sin incrementar. La incrementada es igual a esto, la que no estaba incrementada era la que tenía de antes, entonces ahí se cancelan y obtengo entonces esta expresión. Bien, esta gráfica recuérdenla porque es la que vamos a ver a partir de ahora. Fíjense en que ahora tomamos un punto intermedio entre x y x más delta x, epsilon, en donde ese f de epsilon, esa ordenada del punto x igual a epsilon, va a cumplir con el teorema del valor medio. ¿Se acuerdan? A ver, lo vamos a ver a continuación. El epsilon obviamente está entre x y x más delta x. Fíjense, el valor de epsilon está entre x y x más delta x. Puede ser menor o igual o mayor o igual que esos dos valores extremos. Por el teorema del valor medio, yo podría decir, si se acuerdan, recién lo vimos, que la integral entre a y b de una función por su diferencial de x es igual a la amplitud del intervalo considerado por la ordenada del punto x igual a epsilon, es decir, f de epsilon. Como acá, vamos a reiterar, no tengo a ni tengo b, tengo x y tengo x más delta x. Entonces, si aplico entre x y x más delta x, la amplitud de este intervalo va a ser x más delta x menos x. Esa va a ser la amplitud. Y f de epsilon va a ser, obviamente, el valor de ordenada. Por lo tanto, fíjense, eso es lo que hago acá. Aplicando entonces el teorema del valor medio, yo sé que entre x y x más delta x se va a cumplir esta la amplitud, x más delta x menos x, que sería b menos a, por f de epsilon. X con menos x se cancelan, entonces me queda que el incremento de la función integral es igual a delta x, que queda acá, por f de epsilon. ¿Qué hacemos ahora? Si ya tenemos que este es un incremento de la función integral,
que es igual al incremento de la variable por la ordenada del punto intermedio epsilon entre x y x más delta x, si yo ahora divido por delta x a la izquierda y a la derecha, ojo, acá no lo voy a simplificar porque tengo que tomar límite, o sea, divido a la izquierda y a la derecha por delta x y tomo el límite, que es lo que estoy haciendo acá. En la primera parte, ¿se acuerdan acá lo que era el límite cuando vimos interpretación geométrica de la derivada? Vimos que el límite de el delta y sobre delta x era y'. Bueno, acá no tengo y, tengo f mayúscula de x, por lo tanto, ¿qué va a ser igual? A f' de x, f mayúscula prima de x. Y si yo acá tomo el límite ahora a la derecha cuando dividí por delta x y delta x tiende a 0, cuando delta x tiende a 0, volvemos un poco atrás para que lo vean, cuando delta x tiende a 0, ¿qué sucede? X más delta x tiende a ser x, tiende a ser x. Y el epsilon que está acá, cuando delta x tiende a 0, epsilon ¿a qué tiende? Tiende a ser x. Epsilon tiende a ser x. Entonces, volvemos aquí. Si yo tomo que delta x tiende a 0, epsilon, como consecuencia, tiende a x. Y como acá tengo epsilon, me va a quedar que esto va a ser f de x. F de x. Delta x tiende a 0, me queda 0 sobre 0, pero acá sí, fíjense en que lo puedo simplificar, pero como delta x tiende a 0, epsilon tiende a x, entonces este va a ser f de x. Y se demuestra entonces el teorema del cálculo, el teorema fundamental del cálculo integral. ¿Y qué dice este teorema fundamental? Bueno, justamente dice que la derivada, fíjense en que ese apóstrofe acá significa que todo esto que está acá adentro está derivado. La derivada de una integral definida respecto de su límite o extremo superior, porque es la derivada respecto de x, ¿no? Por eso desde su límite o extremo superior, es igual al integrando. Es igual al integrando. Por lo tanto, el f mayúscula, que es la primitiva derivada, es el integrando. Estamos demostrando la propiedad que vimos cuando vimos integrales indefinidas. Por eso yo le dije al comienzo que me está relacionando este teorema lo que es la integral definida entre un valor constante a y una variable x con respecto a la integral indefinida que ya habíamos visto. La regla de Barrow, que sería la segunda parte de este teorema, se suele expresar también como el teorema fundamental, obviamente, de la segunda parte, la primera parte de la que vimos, y esta sería la segunda, o llamada regla de Barrow. Esto implica resolver la integral definida hasta encontrar una primitiva. Y esa primitiva, sustituyendo en ella los límites de integración superior e inferior respectivamente, y restando ambos valores, podemos encontrar un valor de área desde un punto de vista práctico, operativo, para poder entonces decir cuál es el resultado de esa integral definida. Es decir, que lo que tenemos que demostrar justamente es esto. El área total, cuando tengo una integral definida entre a y b de una función integrando por el diferencial de x, o sea, un diferencial de función, es igual a la primitiva, se puede representar de esta manera, entre a y b. Esta es la forma, ¿no? ¿Qué quiere decir entonces? Se pone siempre desde arriba, desde abajo hacia arriba, como está acá, ¿no? Si es de entre a y b, acá se pone entre a y b. Y se resuelve reemplazando a esta primitiva a la x por b y se le resta reemplazando a esta primitiva por el valor de a. Y esto en valor absoluto, ¿no? En valor absoluto porque implica de que es una unidad de área, un área determinada. ¿Cómo vamos a demostrar esto? Bien, sea una función f de x, acotada, contiene un intervalo cerrado a b, ax es el área comprendida entre la función, entre el eje x, entre a y x. Fíjense que acá ya estamos tomando algo que vimos ya en el primer teorema del cálculo fundamental, el teorema fundamental. Si yo incremento esa área que le llamo AX, antes era f de x, poníamos f mayúscula para determinar que era una función integral. Sigue siendo una función integral, pero ahora la vamos a llamar directamente área comprendida entre a y x. Obviamente es un área variable, varía en función de x.
Por lo tanto, si nosotros incrementamos esta área entre A y X, un delta X, a la variable X le incrementamos un delta X, obtenemos un incremento de área. Que esto es lo que ya habíamos visto, insisto, en el teorema anterior, o la primera parte de este teorema. Acá la regla de Barrow sería la segunda parte del teorema fundamental. Por lo tanto, se cumple que, fíjense en lo que se cumple, que esta que tengo acá, que es el área incrementada, está comprendida, si marcamos acá dos rectángulos, el rectángulo inferior y el rectángulo superior, esto se acuerda que es lo que decía también Riemann-Darboux, que me planteaban que había un área superior y un área inferior, un área por exceso y un área por defecto. Sucede eso acá, ¿no? Entre x y x más delta x, ese incremento se encuentra entre el rectángulo mayor, que es delta x por la f de x, la ordenada, y el delta x por f de x más delta x, que es la ordenada de este otro extremo derecho. Entonces, el rectángulo menor es, insisto, delta x por f de x, que es el rectángulo que está acá en blanco. Y delta x por f de x más delta x es el rectángulo que está por encima de la gráfica, el rectángulo mayor. Obviamente que el área real, el área comprendida en ese incremento de área que hemos determinado acá, está comprendido entre el rectángulo inferior y el rectángulo superior, entre las áreas de esos rectángulos. De aquí partimos. ¿Qué pasa si yo ahora divido por delta x a todos estos miembros de las dos desigualdades? Simplifico el delta x, me queda entonces que el cociente de incrementos, de incremento del área respecto al incremento de la variable, va a ser mayor o igual que la f de x y a la vez menor o igual que la f de x más delta x. Ahora bien, tomamos acá el límite para cuando delta x tiende a 0. Queda de esta manera. Y vean ustedes, f de x no depende de delta x, o sea que el límite este va a quedar f de x. Que acá tengo un cociente incremental. ¿Se acuerdan cuando yo tomaba el límite? Cuando delta x tendía a 0 en la interpretación geométrica de la derivada, esto se transformaba en un cociente diferencial. El límite del cociente incremental era igual al cociente diferencial, que era la derivada. Entonces, en vez de ponerle a', acá en vez de ponerle a' de x, que sería lo mismo, vamos a poner ese cociente de diferenciales, el diferencial de ax sobre el diferencial de la variable. Y esto es menor o igual, si delta x tendía a 0, acá que me queda f de x. Obviamente, esta que tengo acá es la derivada del área respecto de x, que sería a'. Reitero, como hicimos f' mayúscula antes, podríamos haber puesto también antes diferencial de f mayúscula de x respecto de x, diferencial de x. Pero bueno, esta forma la ponemos así porque vamos a tratar de llevar a encontrar cuál va a ser el diferencial del área. Fíjense que yo ahora, si esto va a ser mayor o igual, menor o igual, no queda otra posibilidad que sea realmente igual. Esto también lo vimos en la demostración del seno de x sobre x, que era un límite notable igual a 1. Sucedía algo parecido. Entonces, este cociente diferencial que tengo acá es igual a f de x. Si yo paso ahora a diferencial de x multiplicando, me queda que el diferencial del área es igual a f por diferencial de x. Vamos a integrar a ambos lados ahora. Integramos el diferencial de área, integramos f de x diferencial de x, porque sabemos que esa sí es una integral indefinida, es igual a la primitiva. Y esa primitiva salía de una f mayúscula de x más c. Por lo tanto, acá se simplifica, se cancela, se van. Integral con diferencial son operaciones inversas. Me queda que el área ax es igual a la primitiva más constante. O sea, toda esta es la primitiva. Es una f mayúscula de x más c. A eso le pongo 1. Por el teorema fundamental del cálculo integral, el que vimos anteriormente, decíamos que esta que sería la función integral, que acá le llamamos área, va a ser la integral entre a y x, y acá ya no ponemos t, no le ponemos f de t, ya tomamos f de x, una función integral. De acuerdo a lo que vimos en el teorema fundamental anterior, podemos expresar perfectamente esto que está acá, por ese teorema.
Ahora es necesario calcular cuál es el valor de la constante esta, porque yo sé que esta AX es la integral entre A y X de f de X diferencial de X, que va a ser igual a la primitiva, valuada en X, más una constante. Pero quiero saber ahora cuánto vale esa constante. ¿De dónde sale eso? Y acá utilizo una estrategia propia de esta parte de análisis matemático, llamémosla estrategia matemática, en donde nos remitimos a una propiedad de la integral definida, que me decía que la integral entre un valor, entre un punto, y ese mismo punto, entonces entre A y A, era nula, era igual a cero. Por lo tanto, si partimos de esa, para ver cuál es el valor de la constante esa de integración que tengo acá, C, quiero saber cuánto vale, voy a utilizar esta propiedad. Entonces, reemplazo a X por A. Si a X la reemplazo por A, ¿qué me va a quedar? La integral entre A y A. Por lo tanto, A, el área respecto del punto A, cuando X vale A, el área cuando X vale A, va a ser la integral entre A, y que es igual a 0, por lo que decía esa propiedad. En ese punto, obviamente, no hay área. Por lo tanto, podemos decir entonces que si yo acá reemplazo por A, y esto yo sé que es igual a 0, me queda que f de A más C, f de A más C, es igual a A de A igual a 0. Por lo tanto, si yo reemplazo acá, sabiendo que A de A, el área respecto de X igual a A es igual a 0, y acá también reemplazo el X igual a A, f de A más C es igual a 0. Y de ahí despejo C. Y C, el f de A está positivo, pasa negativo. 0 menos f de A queda f valuado, f primitiva valuado en A, que es la 2. Ahora bien, de 1 y 2, de 1 y 2, yo sé ahora que la C vale menos f de A. Entonces, A de X va a ser igual a la primitiva valuada en X menos la primitiva valuada en A. Y si yo me fijo de dónde surgía eso, el área, que era igual a la integral definida entre A y X, de f de X diferencial de X, va a ser igual a ¿qué? A f de X más C. O sea, la primitiva valuada en X más C, que era la primitiva valuada en A, pero restándola porque era negativa. Entonces, no es ni más ni menos que es lo que dice la regla de Barrow. Y se lo expresa simbólicamente de esa manera. Entonces, siendo X un punto variable y para todo el intervalo cerrado a B, con X igual a B, generalizando, en vez de poner X ahora vamos a poner B, X igual a B, entonces el área total de una integral entre A y B, cuyo diferencial de función es f de X diferencial de X, va a ser igual, simbólicamente se expresa de esta manera, la primitiva valuada entre B y A, o entre A y B, que va a ser igual a ¿qué? A f valuada en el extremo superior, la primitiva valuada en el extremo superior, que acá como es B va a ser la primitiva valuada en B, menos la primitiva valuada en el extremo inferior, f de A. Esto reitero en valor absoluto. En el próximo video vamos a ver ya el último video, integrales impropias y las aplicaciones de la integral definida. Como siempre, la bibliografía que yo utilizo, bueno, es Thomas, cálculo de una variable de México, Granville, que es cálculo diferencial integral, también mexicano, muy buenos textos los autores, las ediciones que están en México, Stewart, James Stewart también, muy bueno, este es uno de los libros aconsejados, y obviamente que yo utilizo mis apuntes de la UTN, de la FACU, que también he tratado de hacerlo muy completos y respetando el programa de esta materia. Nos vemos, que anden todos bien y no bajen los brazos, a seguir tratando de interpretar y aprender.